más oficial. Ahora en lo que Se se oye vaya, bien, la ¿no? comenzamos. Se oye bien, ¿verdad? Ahora se oye mejor, Vale, perfecto. Ya perfecto. sí que podemos ir comenzando. Pues nada, darles la bienvenida a esta ponencia del Congreso Interdisciplinario en Ciencia de la Salud y Sanidad. Estamos muy contentos de todas las personas que están siendo partícipes de las ponencias y también con los diferentes trabajos que se están compartiendo. Y en este caso contamos con el doctor Luis Marín Martínez, facultativo especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, que nos va a hablar sobre la suplementación nutricional oral, un tema súper interesante y que espero que nos guste mucho a todos. A mí ya le estaba comentando antes de comenzar con la presentación oficial, que ya tengo ahí algunas preguntas porque me llama mucho la atención también esta temática. Así que nada, les invito a escucharle y a ir apuntando algunas dudas y consultas que nos vayan surgiendo. Así que nada, te dejo con la palabra, Luis, y nada, encantado, un placer de conocerte y de darte pie en esta ponencia tan interesante. Perfecto, pues muchas gracias, Luis. Gracias a toda la organización del Congreso por invitarme, por poder estar aquí compartiendo vosotros la tarde y a todos los que estáis con nosotros. Cuando me plantearon el tema, ya en ediciones anteriores habíamos comentado mucho sobre valoración morfofuncional y siempre surgían muchas preguntas de nutrición, de suplementación nutricional oral, ¿no? Del tratamiento más de primera línea, por así decirlo. Y nos aventuramos en preparar esta presentación para dar un poco, arrojar luz a qué es lo que hacemos, cómo lo valoramos y qué es que realmente la suplementación, ¿no? Por eso, antes de nada, vamos a partir de las modalidades que tenemos para nutrir a un paciente, ¿no? Por un lado tenemos la nutrición enteral, que es siempre la más deseable, lo más fisiológico, ¿no? Utilizar el tránsito digestivo para nutrir a nuestros pacientes. Por tanto, la nutrición enteral será aquella terapia médica nutricional en la cual los nutrientes van directamente al aparato digestivo. Y luego tenemos otra alternativa que es la nutrición parenteral, la terapia médica en la cual los nutrientes van por vía intravenosa, ¿no? Ahí se evita y se hace el salto de todo el proceso digestivo y el filtro hepático. Evidentemente, como digo, la mayor indicación siempre es la nutrición enteral y la única indicación de la nutrición parenteral es la contraindicación de la nutrición enteral. Aunque parezca ese juego de palabras, pero realmente siempre que podamos, nutrición enteral mejor que parenteral. Y una vez que estamos situados en el abordaje que vamos a hacer con nuestro paciente y el que mejor le va a ir, siempre que no haya una contraindicación, como digo, sería la nutrición enteral. Dentro de la nutrición enteral tengo un algoritmo de cómo tratamos a nuestros pacientes. Decir que aquí ya me he pasado directamente al tratamiento, pero hay que valorar siempre, hacer una evaluación previa, ¿no?, del estado nutricional, que luego lo comento, pero es fundamental, ¿no? Evaluar qué paciente está en riesgo de desnutrición, cuáles ya están desnutridos y los grados de desnutrición. Dentro del algoritmo veo, por un lado, que la primera pregunta que nos tiene que venir a la mente es si el tránsito digestivo está permeable, por lo que hemos estado comentando. Si no está permeable, utilizaremos la nutrición parenteral, de la cual puede ser una nutrición parenteral total o periférica. Si la nutrición total va a ser de más de 7 días, será nutrición, esto está cambiado, perdonad, será nutrición total, no nutrición central. Si es para poco tiempo, será nutrición periférica. Se ha rotado en la diapositiva. Es decir, nutrición parenteral solo cuando el tránsito digestivo no está permeable. Es decir, tengo una obstrucción intestinal, tengo una úlcera sangrante, en ese momento no puedo utilizar evidentemente el tránsito digestivo. Ya sea nutrición parenteral, ya digo, total o periférica, es decir, nutrición de más tiempo o de menos tiempo. Por otro lado, ¿el tránsito digestivo está permeable? Si lo está, utilizamos la nutrición enteral. Dentro de la nutrición enteral nos tenemos que hacer otra pregunta, que es donde nos vamos a centrar. ¿Tiene nuestro paciente disfagia? ¿Sí o no? Si nuestro paciente sí tiene disfagia, entonces ya no podemos abordar la vía oral, ¿no? Abordaremos la vía, tenemos que buscar otro acceso para nuestro paciente para poder nutrirlo. Si la situación va a ser temporal, de menos de un mes aproximadamente, optaremos por ver una sonda nasogástrica, si el estómago es permeable, y si el estómago, por lo que sea, tiene una gastroparesia o otra condición clínica, pasaremos a una sonda nasoyeyunal. Saltaremos el estómago y iremos directo a yeyuno. Siempre es deseable también sonda nasogástrica antes que nutrición por sonda nasoyeyunal, porque la nasoyeyunal tiene que ser nutrición continua, la nasogástrica es más fisiológica, se puede tener en bolos y en tomas intermitentes, que se parece más a lo que hacemos, ¿no? No estamos comiendo continuamente. Si por el contrario nuestra situación va a ser prolongada, más de 30 días, optaremos por otra manera de otro abordaje nutricional que sea la gastrostomía. Gastrostomía si el estómago está permeable, o yeyunostomía si el estómago no está, tenemos que hacerlo directamente conectar del estómago hacia afuera o del yeyuno hacia afuera para alimentarlo, sea como una segunda boca. Estas gastrostomías pueden ser quirúrgicas, que se utiliza muy pocas veces, por vía endoscópica, o a través de la gastroscopia, o bien por la biología intervencionista, tanqueada. Pero bueno, lo habitual es que se haga, se intente siempre también para hacerlo por endoscopio. Es decir, que nuestra foto inicial, si el tránsito digestivo no está permeable, como hemos dicho, nutrición parenteral,
Nutrición parenteral para poco tiempo, periférica, con baja osmolaridad para poco tiempo, más de 7 días, nutrición total. Necesitamos llegar a todos los requerimientos. Si el tránsito digestivo está permeable, nos preguntaremos nutrición enteral siempre. Si hay disfagia para poco tiempo, sonda nasogástrica como situación temporal. Para situación prolongada, gastrostomía, ¿no? Evidentemente, intentar siempre gastrostomía antes que ionostomía o otro proceso. Ahora bien, ¿dónde nos vamos a centrar nosotros? En aquellos pacientes donde no haya una disfagia constatada. Y en ese caso, aparte de las modificaciones dietéticas o animar al paciente a hacer cambios en su dieta, nosotros damos a veces en la hospital enriquecedores de la dieta, hay muchas maneras de hacer incluso batidos caseros, vamos a decir así, pero si todo eso no es suficiente o se nos queda corto, podemos utilizar la suplementación nutricional oral, que es donde nos vamos a centrar. Entonces, de todo el esquema, aquí es donde nos vamos a centrar, que es, digamos, la primera línea de las primeras líneas que nosotros utilizamos. Y bien, estando en ese punto, nuestro paciente no tiene disfagia, hemos hecho una evaluación nutricional, tiene un riesgo de nutrición o ya está desnutrido, y hemos intentado hacer modificaciones en la dieta o ya le hemos propuesto modificaciones de la dieta y a lo mejor no es suficiente, no llegamos a los requerimientos y utilizamos la suplementación. ¿Pero qué es una suplementación nutricional oral? Son preparados realmente para uso nutricional, son específicos, puede estar completo o no en la composición, algunos están balanceados haciendo macronutrientes otros a otros y complementan una dieta oral insuficiente. Repito lo de complementan porque no son sustitutivos de comida. Hay que animar a que nuestro paciente coma, que haga su desayuno si es posible, su comida, su cena y a lo mejor entre comidas que utilicen el suplemento. Porque hay pacientes que viran, intentan casi que el suplemento es su comida, se acostumbran a ello y casi que es más cómodo, también a veces para la familia, porque se toman el suplemento y ya no comen, no es la idea, no es la idea. Hay también suplementos de una carga calórica muy alta, a lo mejor 600 kilocalorías por cada botella, que casi son sustitutivos de comida, pero lo más habitual es que sean un complemento. Salvo temporalmente puede ser que cura totalmente la necesidad de la dieta. Un paciente, por ejemplo, con una disfagia muy importante o, por ejemplo, un paciente radiado, una radiación a nivel de un calcioma cabeza y cuello, que tiene mucha odinofagia, a lo mejor el suplemento pequeño sorbo entra mejor que tomar otro tipo de complemento de la dieta. Pero tiene que ser algo, siempre un complemento a la dieta. Si el paciente ya definitivamente no puede llegar a tragar, hay que optar por las otras opciones que hemos hablado, como sonda o la gastrostomía. Ahora bien, nos preguntaremos, ¿cuándo usar esta suplementación? Con la evidencia actual parece que tiene un efecto beneficioso en los pacientes que tienen un riesgo de nutrición moderado o alto. Pacientes de bajo riesgo o pacientes que no están desnutridos no tendría mucho sentido aportar una suplementación. Es decir, yo puedo coger muchas claras de huevo y hacer un preparado hiperproteico. La suplementación tiene que estar destinada a los pacientes, a hacer una buena selección de pacientes. Por eso digo que siempre hay una evaluación nutricional correcta, antes de ver a quién se le pone y a quién no. Y los criterios, a grosso modo, serían ingesta oral insuficiente, no llego a los requerimientos calóricos que necesito y tengo alteraciones de la deglución, tengo alteraciones de la absorción o otras condiciones que modifiquen o que nos impiden poder llegar a esos requerimientos, ¿no? Por ejemplo, incluso a veces temas sociales o problemáticas que yo no puedo, o un paciente déntulo, no sé, hay muchas condiciones, ¿no? Que pueden dificultar que el paciente pueda alimentarse adecuadamente. Bien, esta sería la introducción, ¿no? El punto de partida. Y ya entrando en materia de lleno, ¿cuáles serían los tipos de fórmula de nutrición enteral oral que disponemos? Son muchísimas y cada vez ha ido ampliando más. Vamos a ver los principales rasgos. Por un lado, tenemos por complejidad de proteínas, aspecto cualitativo, si pues son poliméricas o oligomonoméricas, luego profundizaré un poquito más en este concepto. Cantidad de proteínas, normoproteicas si tienen menos de un 18% de aporte proteico, hiperproteicas si tienen mayor o igual a un 18% de aporte proteico. Según la densidad energética, pueden ser isocalóricas, menos de 1,05 kilocalorías por mililitro, hipocalóricas, que se utilizan poco, 0,9 kilocalorías por mililitro, o hipercalóricas, más de 1,1 kilocalorías por mililitro. Dentro de eso hay un espectro muy amplio. Hay fórmulas de 1,2, fórmulas de 1,5, fórmulas de 1,6, fórmulas de 2 kilocalorías por mililitro, cada vez más concentradas. Y luego si llevan fibra o no fibra. Puede ser fibra insoluble o llevar fibra soluble, que es la más deseable, ¿no? Que lleve un concentrado más de fibra soluble. El que sea más calórico no nos va a permitir también a veces tener una mayor o menor osmolaridad, ¿no? Según el preparado nutricional que lleva una osmolaridad, puede ser fórmula isotónica de 350 milimoles por kilo, moderadamente hipertónica de 350 a 550 o hipertónica más de 550. Claro, yo puedo decir, cojo este preparado nutricional y empiezo a meter muchísimas calorías, muchísimas proteínas, pero a veces esa composición puede ser de una osmolaridad tan alta que el paciente no se lo pueda tomar. Me refiero que lo va a poder sentarle mal, sentarle pesado, llegar a inducir a que vomite. Entonces, no se trata, el mejor suplemento es aquel que se toma, ¿no?
poner suplementos con muchísima carga calórica a una osmolaridad muy alta es un dato muy importante a tener en cuenta. ¿Cuál es nuestra osmolaridad, ¿no?, a la hora de elegir una fórmula nutricional? Y luego ya hay fórmulas especiales, que luego desarrollaremos algunas de ellas. Que por un lado, tenemos fórmulas para pacientes con diabetes mellitus, tenemos para insuficiencia hepática, para paciente oncológico, para insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria y fórmulas inmunomoduladoras. Esta es una foto inicial y aquí tengo también un esquema para que lo vayamos viendo. Cuando nos planteamos esa fórmula nutricional decimos, ¿queremos algo con una fórmula polimérica o oligomonomérica, ¿no? Si quiero polimérica, quiero que sea normoproteica o hiperproteica. Y ahora aspecto calórico, quiero que sea isocalórica, hipocalórica o hipercalórica. Y luego el último aspecto, quiero con fibra o sin fibra. Ese sería un poco el algoritmo lógico que uno hace. Si la quiero oligomonomérica, puede ser peptídica, es decir, con la proteína escindida en péptidos, o monomérica, aminoácidos libres. Quiero que sea, si es peptídica, normoproteica o hiperproteica, según las condiciones clínicas de nuestro paciente. Y luego ya quiero que sea hipercalórica, isocalórica, con o sin fibra. Siempre hacemos este recorrido, de izquierda a derecha, ¿vale? Sería la evolución lógica que nosotros tenemos que plantearnos delante del paciente. Ahora vemos qué condiciones nos llevan a uno u otro. Es decir, centrándonos un poquito en las fórmulas poliméricas o oligomonoméricas, las fórmulas poliméricas, cuando hablamos dentro de las proteínas, del aspecto de las proteínas, pueden ser de proteína intacta, eso quiere decir que sea polimérica, que lleva la proteína tal cual, de caseína, proteína de soja, lactoalbúmina, caseinato, sódico cálcico, proteínas lácteas de origen animal, cereales, hay de todo tipo de proteínas enteras. Y luego fórmulas oligomonoméricas, como he dicho, aminoácidos libres o fórmulas peptídicas con proteína hidrolizada, ¿no?, escindida. Puede ser a base de caseína o lactoalbúmina principalmente. ¿Cuándo las utilizamos? Pues principalmente las fórmulas oligomonoméricas están indicadas en pacientes con un problema de mala absorción, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, en medio de un brote agudo, quizás sería más recomendable este tipo de fórmulas para facilitar su absorción. Si el paciente no está en un brote agudo, se puede utilizar perfectamente una fórmula polimérica, es decir, que no es siempre imprescindible. A veces se utiliza más de lo que hacen falta, ¿vale? Normalmente las poliméricas siempre vamos a utilizar más poliméricas que oligomonoméricas. Pero en algún paciente puntual, como el ejemplo que hemos dicho, puede estar indicado las fórmulas oligomonoméricas, enfermedad inflamatoria intestinal principalmente, o otros problemas malabsortivos. Pero cuando hablamos de polimérico o oligomonomérico, también podemos desglosarlo así en otros macronutrientes como carbohidratos o grasas, ¿vale? También hay fórmulas poliméricas a la vez de carbohidratos complejos, digamos dextromaltosa, polímero de glucosa, almidón de maíz, sacarosa, o hidrolizado, ¿no?, oligomonoméricos, hidrolizado de almidón, fructosa, sacarosa, que también puede estar en forma hidrolizada, o oligosacáridos de glucosa. Y en la grasa pasa algo parecido, ¿no? Tenemos grasa de origen animal, aceite de maíz, de semilla de soja, y luego cuando está un poquito más desglosado, vamos a decir así, tenemos hidrolizado, tenemos el MCT, el triglicéridos de cadena media, aceite de coco, aceite de maíz. Se pueden incluso hacer fórmulas oligomonoméricas también con la grasa, ¿vale? Pero principalmente utilizamos este término para hablar de proteínas, que es cuando más se utiliza. Y una vez que nos hemos situado, vamos a hablar de algunos aspectos prácticos antes de entrar a cada una de las fórmulas y patologías concretas, ¿no? Por un lado, hay mucho mito en cuanto a la suplementación nutricional oral. Y es importante desmitificar los suplementos, o más que desmitificarlos, colocarlos en el lugar que le corresponde, ¿no? Son una ayuda importante, pero tener claro que la suplementación nutricional oral no busca sustituir una comida, no es su intencionalidad. No se trata de quitar una cosa para poner esto, no es la idea. El objetivo es que nuestro paciente pueda recuperarse y llegar a volver a comer sin necesidad de utilizar los suplementos. Por otro lado, como digo, los suplementos ayudan, pero no son indispensables para el paciente. La suplementación nutricional oral no aumenta la supervivencia. La supervivencia bruta per se no aumenta la supervivencia. Eso es un detalle importante, porque hay pacientes que piensan que si les quitan la suplementación no van a sobrevivir. Pero realmente yo puedo intentar buscar otras alternativas nutricionales, otras maneras de alimentar a nuestro paciente sin necesidad de recurrir a veces a los suplementos. Son una ayuda, pero no aumentan la supervivencia. ¿Pueden ser perjudiciales? Sí. Si tiene una condición clínica o patológica, si yo tengo un paciente con una enfermedad renal y le doy una dieta a lo mejor hiperproteica y está en prediálisis, pues puede darle problemas, no puede exacerbar ese problema renal, por poner un ejemplo, ¿no? Y no se llaman batidos. Nosotros no vamos a un supermercado, hay gente que dice, vengo a recoger los batidos a la consulta de endocrinología. No damos batidos, en ningún caso. Son suplementación médica, nutrición médica especial. No es un batido. Y luego se recomienda que hagan tomas a pequeños tragos, entre comidas, ¿no? Nunca de golpe, porque puede sentar mal. A veces no tomar el suplemento porque hay gente muy ansiosa, coge el bote y se lo traga de golpe. Y suelen ser de 200 mililitros, 125, y luego le sientan mal, pero porque no lo han tomado adecuadamente. Hay que explicar las cosas, decirle que se puede enfriar,
se pueda mezclar con alimentos. Hay suplementos de sabor neutro que puede agregar a un puré, por ejemplo, aunque hay gente que quiere más el de vainilla, fresa, chocolate, sabor, hay muchos. Luego también hay gente, yo tenía un paciente con un carcinoma de esófago que se lo tomaba con patatas fritas. Le gustaba coger patatas fritas de bolsa y el suplemento. Bueno, hay gustos muy extraños, pero bueno, eso ya no me meto, en cada uno lo que quiere. El caso es que se lo tome. Tampoco hay que forzar, eso también es importante. Si el paciente no quiere más o no puede, no hay que forzar. Se le recomiendan un par de suplementos al día y se toma 1,5, bueno, a lo mejor mañana se tomará 2. No pasa nada. Y hay que probar a veces varias fórmulas para dar con la que mejor se adapte. Si este paciente es estreñido, a lo mejor necesitamos un suplemento con fibra y otra etapa necesita un suplemento sin fibra. A veces necesitamos un paciente que necesita un suplemento con más proteína, menos proteína, se ha cansado del sabor, la osmolaridad. Le probamos uno y tiene osmolaridad y no lo tolera bien. Bajamos uno de menos osmolaridad con menos carga calórica. Y luego complicaciones. Las principales son intolerancia digestiva. Pues le pueden dar diarrea, puede dar sensación dispésica, también sensación de llenado, reflujo, principalmente sobre tipo de complicación, no suele haber otras. Ahí es donde estamos, ¿no? Son las primeras complicaciones. Vale. Un detalle importante, hacer estudios de nutrición es muy complicado y de hecho en nutrición no hay mucha evidencia A. Es decir, con suplementación nutricional, ¿qué evidencia tenemos? Casi todas las evidencias científicas son evidencia C, D, E, alguna B, pero evidencia A muy pocas. Pero si hay una evidencia donde el uso de suplementación nutricional está bastante claro, hay un consenso generalizado tanto por la ESPEN, la ASPEN, todas las sociedades científicas, es en el uso de fórmulas inmunomoduladoras en el punto perioperatorio. Habitualmente se recomienda al menos 15 días antes y 15 días después de la cirugía. Concretamente en pacientes sobre todo de cirugía de tumores de cabeza y cuello o de tránsito gastrointestinal alto. Pacientes de cirugía ORL, carcinoma de laringe, pacientes con carcinoma de esófago, estómago, es donde sí se ha visto que hay una evidencia fuerte a favor del uso de suplementación nutricional. Se reduce la tasa de complicaciones postoperatorias e infecciosas, menor licencia de suturas y menos estancia hospitalaria. Aquí es la evidencia más fuerte que tenemos hoy día con la suplementación nutricional oral. Y hay que tenerlo bastante fijado. Si hay un punto que tenemos que estar es aquí. Pacientes perioperatorios, 15 días antes, 15 días después, con fórmulas inmunomoduladoras. Aunque se están haciendo estudios con otro tipo de fórmulas, pero principalmente con eso. Y tumores de cabeza y cuello y tránsito gastrointestinal alto. Principalmente, ¿vale? Pero sería la cirugía abdominal en estos puntos es donde tiene mayor evidencia. Para que eso quede bastante bien marcado. Hay sitios que no podemos fallar, ¿no? Pero bueno, aparte de suplementos, a veces el suplemento puede ser muy fuerte, como digo, no lo tolera bien, y también existe alternativa a los suplementos, que son los módulos nutricionales. Son nutrientes aislados. A veces son botes de color blanco, que no saben a nada, y suelen ser lo más frecuentes son los módulos proteicos. Le damos proteína entera, péptidos, aminoácidos, se echan varias cucharadas o bien en un puré, incluso en leche, en agua, y se lo toman. Es como un complemento a la dieta, para pacientes que no toleran la suplementación del preparado ya completo. Porque un suplemento lleva su vitamina, oligoelementos, lleva todos sus macronutrientes. Aquí damos solamente uno concreto. También hay módulos de hidratos de carbono, con polisacáridos, oligosacáridos, de lípidos, con filtros de cadena larga y media, de fibra o suplementos de minerales y vitaminas. Por cierto, hay mucha gente que toma suplementos por tomar. Tomar suplementos de vitaminas, de multivitaminas, no siempre es necesario. Es decir, son pocas no tiene una evidencia alta utilizar suplementos vitamínicos porque sí. Si uno tiene una carencia, una dieta defectuosa, una dieta deficiente en algún punto, sí puede estar indicado. Pero tampoco sobrecargar. Tomar, por ejemplo, suplementos de magnesio por tomar no tiene sentido. Y si uno lo toma durante un tiempo, hay que hacer periodos de descanso, ¿vale? Eso, hay pacientes que empiezan, sobre todo en ciertas condiciones patológicas, o pacientes oncológicos que escuchan mucho gurú hablando, ¿no? Ciertas tendencias que son modas y luego hacen cosas un poco extrañas. A mí a veces en la consulta te traen botes de hierbas que no he escuchado en mi vida. ¿Qué le parece, doctor? Y yo pues digo, pues la verdad que no tengo información sobre la planta del Himalaya, cogida de las raíces de un monte. Hay que ser prudente con estas cosas, ¿vale? Y sobre todo es centrarnos en el sentido común y práctico. Igual que el paciente oncológico muchas veces tiene mucho miedo al azúcar. Es verdad que la dieta muy rica en azúcar o grasa saturada pueden condicionar la aparición de un tumor, porque la dieta supone prácticamente cerca de la mitad del condicionante para generar una enfermedad oncológica, ¿no? Pero una vez que uno tiene el tumor y se está tratando, el azúcar en sí tampoco va a hacer que crezca más. Eso hay también gente que piensa que se alimentan los tumores y cosas así. Hay que demitificar un poco ese tipo del tema de la nutrición. Hay mucho mito y se hablan de cosas muy extrañas. Pero hay que ser sentido común, aplicar sentido común y lógica. Dieta mediterránea y dentro de eso ciertos nutrientes que sí tienen más evidencia, ¿no?
De eso vamos a centrarnos ahora, ¿no? En tipos de fórmulas concretas y cuándo utilizarlas. De esto ya hemos estado comentando, las fórmulas inmunomoduladoras, indicación en paciente perioperatorio, importante eso, en pacientes perioperatorios, hemos dicho 15 días antes a ser posible, que no lleguen tarde y 15 días después. Suelen ser fórmulas hiperproteicas, hipercalóricas, ricas en nucleótidos, ARN, ADN, y ácidos grasos poliinsaturados, generalmente omega 3, omega 6, con mayor balance hacia omega 3 que omega 6. El ratio omega 3, omega 6 tiene que ser favorable al omega 3. Esa es la composición principal de las dietas que tienen mayor evidencia y sobre todo en el paciente perioperatorio, ¿vale? En insuficiencia renal. Hace poco también en el sistema público se ha aceptado la financiación en pacientes con enfermedad renal. Sabemos que el paciente nefrópata con enfermedad renal crónica es un paciente que tiene un alto riesgo de desnutrición, que muchos están desnutridos, sobre todo pacientes de enfermedad renal avanzada, paciente en prediálisis y paciente en diálisis. Paciente en prediálisis, generalmente, pongamos, ingresa un paciente con una insuficiencia renal prerrenal aguda por deshidratación. En ese paciente, los primeros días no hace falta utilizar una fórmula específica, se puede utilizar una fórmula estándar. Ahora bien, si se prolonga más de 5 días y el riñón no se termina de recuperar, tendremos que utilizar una fórmula restringida en proteínas, que es lo que solemos utilizar, 0,6-0,8 gramos por kilo. Fórmula que es generalmente concentrada, hipercalórica, un aporte calórico general de 30-35 kilocalorías por kilo día, y luego restringida en sodio, potasio, fosfato. Esa es la fórmula general. Ahora bien, cambia el panorama si ya estamos un paciente en diálisis. Sobre todo en paciente en diálisis peritoneal van a tener unas pérdidas de proteína brutales. Las dietas tienen que ser con alto aporte proteico, de 1 a 1,5, incluso algo más, ¿vale? De gramos por kilo de peso. Dieta hiperproteica, porque pierden mucha proteína. Fórmulas también concentradas, de 30 a 35 kilocalorías por kilo día, y generalmente también se puede utilizar con restricción de iones, ¿no? Aparte de que en nefrología también le dicen que lave la verdura, eso ya lo conocéis. Pero ese tipo de fórmulas serían en prediálisis restringida en proteínas, en diálisis ya con aumento del perfil proteico. Otra patología que nos encontramos de paciente, la insuficiencia hepática. Pacientes con insuficiencia hepática también son pacientes generalmente con alto riesgo de nutrición y malnutridos frecuentemente. Suelen tener alteraciones metabólicas. Hay una alteración del metabolismo tanto de hidrato de carbono, de grasa y de proteínas. Generalmente aumentan los aminoácidos aromáticos y disminuyen los aminoácidos de cadena ramificada. Los aminoácidos aromáticos están a veces detrás de la encefalopatía hepática. Se acumulan y producen esa clínica de asterixis, de temblor y de obnubilación, ¿no? Generalmente, para estos pacientes no hay una evidencia alta que demuestre que el uso de darle aminoácidos de cadena ramificada y restringir aminoácidos aromáticos vaya siempre a funcionarles. Es verdad que un paciente con una hepatopatía muy avanzada, encefalopatía hepática, sí que en esos pacientes hay que ser más restringidos en cuanto a aminoácido aromático y aportarle más aminoácidos de cadena ramificada, pero quizá en ese paciente más concreto. En otro no hay una evidencia muy alta. Sí que hay más evidencia en el que las dietas deben de ser fórmulas concentradas de 35 o 40 kilogramos por kilo día, sobre todo porque si tenemos mucha artritis, esa fórmula concentrada va a reducir la artritis, nos puede ayudar, ¿no? Y de proteínas 1,2, 1,5 gramos por kilo día y de grasa pues tampoco demasiado, 15 o 18%, ¿no? De porcentaje de grasa. Esa sería la foto de nuestra suplementación ideal en un paciente, digamos, con insuficiencia hepática. Vale. Por otro lado, en insuficiencia respiratoria, las condiciones son las siguientes. Tienen que ser fórmulas también concentradas. Tenemos generalmente un aporte bajo en hidratos de carbono, de un 28%. Son dietas de unas proteínas en torno al 17%. Y sí que el dato más importante es que son ricas en grasas. Estamos hablando de un porcentaje hasta un 55%. Es cierto que no existe una evidencia que demuestre que las fórmulas específicas ricas en grasa mejoren la función respiratoria. En sí no es que sea una relación lineal, más grasa va a mejorar la función respiratoria, pero sí en algunas patologías concretas hay evidencia. Pongamos el caso. En el caso de un EPOC que requiere un uso de ventilación, de un soporte ventilatorio, sí que se asocia a utilizar estas dietas ricas en grasa a menor concentración de dióxido de carbono y menor tiempo de uso de estas terapias. Se recomienda también uso de fórmulas con omega 3, ácido eicosapentanoico, que disminuye la inflamación de la vía respiratoria. Eso hay bastante publicado al respecto. Y luego también hay fórmulas ricas en grasa en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, que son pacientes muchas veces de intensivo, ¿no? En UCI. Se ha asociado a menor estancias hospitalarias y a menor tiempo de terapia ventilatoria sustitutiva. No está mal, es decir, que hay una cierta evidencia en este punto y no tenemos que intentar enfocarlo, ¿no? Estos pacientes piensan una dieta rica en grasa, sobre todo en grasa, en ácidos grasos poliinsaturados. Vale.
Ahora el paciente oncológico, es uno de nuestros principales pacientes a los cuales damos soporte en nutrición, ¿no? El paciente oncológico tiene unas condiciones especiales. Una cosa, el paciente oncológico empieza un tratamiento, que hay cierto grado de nutrición, hay ciertos tumores que denutren más que otros, y otros pacientes que ya están en el extremo, que es la caquexia cancerosa, ¿no? El paciente oncológico en general, a grandes rasgos, necesita una fórmula hipercalórica, ¿no? Concentrada, a veces tienen alteraciones del gusto, llevan quimio, llevan radio, no están en circunstancias buenas, ¿no? Para poder comer. Entonces tienen mucha hiporexia, necesitamos fórmulas concentradas. Fórmulas normo hiperproteicas según su condición, generalmente mayoritariamente hiperproteicas, y fórmulas, esto sí tiene bastante más evidencia, ricas en ácido graso poliinsaturado, sobre todo omega 3, EPA y DHA. Muy importante, paciente oncológico, la suplementación con ácidos grasos omega 3, que se ha visto cierta evidencia en el paciente oncológico. Yo insisto mucho en que tomen pescado azul, nueces, si pueden, aguacate, también este tipo de grasas es beneficioso, le viene bien. Y luego ya cuando estamos en la situación de caquexia cancerosa, hay que tener en cuenta que la suplementación, la nutrición les va a ayudar, pero el factor para que salgamos de ese círculo de la caquexia no va a ser la nutrición, va a ser que el tratamiento oncológico realmente sea efectivo. Si no, va a ser difícil y es una situación más irreversible, pero tenemos que darle un soporte, nos va a ayudar, ¿no? Menos tasa de infecciones, menor estancia hospitalaria y una mejor cobertura de nuestro paciente, mejor estado general. Fórmulas hiperproteicas, lo hemos estado comentando, ricas en ácido graso omega 3, aproximadamente 2 gramos al día de EPA y 1,4 gramos al día de DHA. El principal es el ácido cosapentaenoico, ¿vale? Esa sería la fórmula en caquexia cancerosa. Tenemos que tenerlo presente porque nos van a preguntar y cuando el paciente oncológico pregunte qué suplementos me tomo, ya digo, no pasarse con los azúcares, me parece bien, pero necesitamos también que gane peso y que tenga un suficiente peso para afrontar lo que viene después, porque hay momentos que comerán mejor, momentos que comerán peor por la quimio, por la radio, por lo que sea. Sobre todo omega 3, insistirle mucho en ácido graso omega 3 e hiperproteica. Porque hemos tenido pacientes oncológicos que están haciendo una dieta como de dieta fit, ¿no? Para perder peso, no es el caso, pueden permitírselo y de hecho deben ganar calorías. Luego, una de las fórmulas más utilizadas, porque prácticamente la mitad de nuestros pacientes o más tienen diabetes, ya tenga la patología que tenga, y cada vez todas las fórmulas que se venden en el mercado ya tienen un perfil preparado para pacientes con diabetes, porque la prevención de diabetes ya sabéis que es altísima en la población mundial, y vamos a más, ¿no? En prevalencia en diabetes, obesidad, factores de riesgo cardiovascular. Pero ¿qué estrategias tenemos para intentar que las fórmulas para diabéticos vayan bien? Una de ellas son una fórmula intuitiva, que es decir, cojo hidratos de carbono de bajo índice glucémico, ¿no? Generalmente un porcentaje no demasiado elevado de la dieta de carbohidratos, restringida también en carbohidratos en parte, un 31 o un 49% de toda la dieta. ¿Qué utilizamos? Dextromatosa modificada, fructosa, almidón de maíz, isomaltulosa sobre todo, igual que la dextromatosa de la más utilizada, y también lo incluimos bastante fibra, ¿no? Porque la fibra soluble retrasa ese vaciamiento gástrico y evita ese pico de secreción de insulina, ese preinsulinismo y ese pico de glucosa sobre todo. La composición también suelen ser a veces ricas en grasas, 33-49%, unas proteínas llevan un 17-23% y fórmulas concentradas pues hay 0,75, normocalóricas y luego hay otras hipercalóricas de 1,5 y 1,6. Pero generalmente hidratos de carbono de hidratación prolongada y bajo índice glucémico, hidratos de carbono modificados, y luego otras dietas que es meterle más grasa. Algunos se centran más en los carbohidratos, pocos carbohidratos y modificados y menos grasa, y otras que utilizan más grasa y menos carbohidratos, ¿no? Yo diría que la mejor combinación sería hidratos de carbono con bajo índice glucémico y modificados y dietas ricas en grasa, ¿no? Porque la grasa evita ese pico de azúcar, de glucemia tan marcado, igual que la fibra, hace que sea un poquito menos marcado, no ese pico después de la ingesta. Entonces se intenta meter grasa para eso. Por tanto, menor hidratos de carbono, menos insulina, también menos formación de ácido graso a nivel hepático. Si aumento la grasa, sobre todo grasa beneficiosa, ¿no? Grasa, ya digo, no grasa saturada. Grasa monoinsaturada, como el aceite de oliva o el aguacate, disminuye la glucemia basal, postprandial, menor cifras de menor glucemia también, como digo, preprandial o postprandial, menor cifra de glicada, menor cifra de triglicéridos, menor LDL y aumenta algo el HDL. Mejora también ese perfil lipídico, ¿no? Entonces, son pacientes que merece la pena utilizar este tipo de estrategias y siempre que podamos utilizar una fórmula de diabético antes que una fórmula estándar, ¿no? Tiene su evidencia el utilizar una fórmula dirigida para nuestros pacientes. ¿El utilizar estos suplementos no le va a subir la glucemia? No, le va a subir, pero le puede subir menos y a lo mejor utilizar un tratamiento antidiabético estándar que él lleve le es suficiente. Si yo utilizo otras fórmulas, puedo tener que aumentar más dosis de insulina para su tratamiento. Con esta fórmula podemos amortiguarlo un poco. Aún así, puede seguir necesitando optimizar su tratamiento antidiabético. Una cosa no quita lo otro, ¿no?
Y aquí, como las fórmulas diabéticos son bastante frecuentes, me gustaría establecer una conclusión respecto a ellas. Por un lado, el uso de fórmulas específicas para diabetes, tanto ricas en grasa como las que modifican más, pues se centran más en la modificación de los carbohidratos, mejoran sobre todo el perfil postprandial de la glucemia después de las comidas. Las específicas ricas en grasa, hay un mejor control general de todos los controles glucémicos. Y las fórmulas específicas pueden ser útiles para situaciones también de hiperglucemia de estrés o uso de corticoides o una diabetes mal controlada. Es decir, la situación a lo mejor no es un paciente diabético de base, pero tiene una diabetes gestacional, tiene una situación de, ya digo, de estrés por un ingreso por un cuadro infeccioso o diabetes esteroidea, ¿no? Por corticoides. También pueden valer este tipo de fórmulas. Y sí que es cierto que no hay una evidencia altísima para el uso de esta fórmula de forma sistemática, aunque cada vez se va apoyando más que su uso es más que recomendable, ¿no? Es decir, cada vez la evidencia es más fuerte hacia este nivel. No hablamos de una evidencia A, como hemos dicho, pero nos vamos acercando a ello. Y después de hacer este repaso general, todo el tipo de fórmulas, quisiera también hablar de unas conclusiones generales y que me gustaría que, pues, que comentarais ahora, después de ello, vuestras impresiones, qué experiencia tenéis, si tenéis algún caso concreto que queréis que comentemos y qué os parece, ¿no? Cómo veis esta foto de la suplementación nutricional. Pero sobre todo quedarnos con estos puntos. Aquí. Ahí. Puntos principales. Siempre seleccionar el paciente al cual le vamos a dar suplementación. No hay que hacer una evaluación nutricional correcta. Ser capaz de cribar con los métodos de cribaje que ya conocéis, el RS 2002, el MNA, la clínica, simplemente los factores de riesgo de nutrición, y decir qué pacientes se van a beneficiar de una suplementación. Tenerlos bien situados. ¿Y dónde no podemos fallar? Paciente oncológico, paciente que se recién operado o va a operar de un carcinoma cabeza y cuello, ahí no podemos fallar. Hay ciertos puntos que tenemos que estar. Y luego ya individualizar, ¿no? Está indicada si no alcanzamos los requerimientos calóricos. Yo he tenido a lo mejor un paciente con un cáncer de colon que lo van a operar, pero el paciente pues, tiene una ingesta completa del 100%, come variado, no ha perdido peso, tampoco veo necesario poner la suplementación, no siempre es obligatorio. Hay gente que dice que no puedo comer más, ya he comido, como todos los días una ingesta del 100%. Generalmente el suplemento, cuando hablo de ingesta insuficiente, hablo de una ingesta por debajo del 75%, ¿no? Si es un paciente desnutrido, o por debajo de un 50% de esa ingesta si es un paciente que previamente estaba normonutrido. Es decir, tengo una patología, tengo una tumoración, ¿no? Es un paciente oncológico. Como menos del 75%, me puede venir bien una suplementación nutricional oral. Soy un paciente que estaba perfectamente nutrido, pero he tenido una sepsis. Si como menos del 50%, es necesario, en ese caso, sí también plantear una suplementación nutricional. Serían un poco los porcentajes en los que nos manejamos. Ahora bien, la suplementación nutricional, como decimos, es un soporte. No es la única opción y hay que seguir incentivando la dieta oral, adaptada a las condiciones. Y por otro lado, la suplementación nutricional no aumenta la supervivencia. Es decir, nadie se va a morir por no tomar la suplementación, pero sí le podemos ayudar a mejorar su condición, a recibir mejores tratamientos, reducir estancia hospitalaria, complicaciones postquirúrgicas infecciosas. Y podemos mejorar y aportar nuestro grano de arena, ¿no? Y por último, que el uso tiene que ser responsable. Es para todo y para el que sea hacerlo bien, que se lo tome, que tenga buena tolerancia, en un contexto sanitario. No vamos al supermercado a comprar estos suplementos, no lo va a sustituir alguien que se tome un batido hiperproteico de cualquier supermercado, ¿no? No es así, es algo serio, vamos a decirlo así. Que tiene que ser un contexto sanitario, que hay que tener en cuenta las características del paciente, no pueden dañarlo, incluso nuestro paciente, y tenemos que valorar qué situación clínica tiene. Si nos quedáramos con estas conclusiones finales y un poquito de las pinceladas de lo que hemos estado hablando, yo creo que con esto es una idea general que puede ayudar en vuestros pacientes y en vuestro día a día, ¿no? Y ya está, voy a pasar aquí una pequeña bibliografía y ya una foto de Cartagena. Soy cartagenero y siempre me gusta ser profeta de la tierra. A todos los que no haya conocido, invito a estar por aquí. Pues, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Ha estado súper interesante tu ponencia y todo lo que nos has contado. A mí me han ido surgiendo algunas dudas, pero quiero comenzar con alguna pregunta que han lanzado también aquí en el chat y les invito a los asistentes a que pongan algunas cuestiones más si quieren para ir compartiéndolas con Luis y que nos vaya comentando también desde su experiencia. Y en este caso, María Belén nos preguntaba qué suplementación nutricional se puede dar para pacientes con colitis linfocítica. Habías comentado algo en relación a colitis y ella en concreto pues nos habla de esta linfocítica. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Luis? Sí, bueno, muchas gracias, Luis. Gracias a todos por escucharme. Y buena pregunta. Es verdad que cuando tenemos una colitis, ya sea el apellido que le pongamos puede cambiar, ¿no? Que al fin y al cabo hablamos de una inflamación, ya sea de un origen u otro, del tubo digestivo. Esa inflamación del tubo digestivo condiciona que la absorción no sea adecuada.
Si es un paciente que tiene una colitis linfocítica o una microcolitis, o a veces hablamos ya de cuadros más severos como una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, sí que esos pacientes van a tener afectados los mecanismos de absorción, con lo cual pueden tener más dificultad para tolerar fórmulas, como decimos, poliméricas. Yo ahí sí que le pondría quizá una fórmula oligomonomérica, por lo menos cuando esté en las rachas que esté peor o hay un cuadro más agudo. O si un paciente que ha perdido peso, sigue perdiendo peso, pero intentar llevar una dieta bastante completa, una dieta oligomonomérica quizás sea lo que mejor le iría. En el caso de colitis, generalmente está indicada, ¿vale? Una dieta oligomonomérica. Hipercalórica, con una molaridad adecuada, pero sobre todo que tiene esa forma peptídica con péptidos defendidos para mejorar su absorción, porque se denutren sobre todo a nivel proteico. Bien. Me había surgido también una duda en algunos pacientes que he podido ver, pues tenía esa cuestión que me surgía, ¿no? De que si en pacientes oncológicos con linfedema en miembros inferiores, si es recomendable una dieta rica en proteínas y que podría favorecer también incluso una diuresis y un mejor manejo de esos linfedemas. ¿Qué opinas sobre esto y qué evidencia conoces o nos podrías recomendar también sobre esta temática? A ver, pacientes oncológicos que el linfedema pues, es bastante común que les pase. Es verdad que evidencia alta en el uso de dieta hiperproteica no es, tampoco podemos hablar de una evidencia grande, porque tampoco se han hecho estudios de causística de muchos pacientes y lo que decimos, hacer estudios de nutrición es complejo, ¿no? Porque hay muchos factores aparte individuales de otras dietas que están tomando, qué más aportes llevan, medicación. Pero sí que es cierto que dieta hiperproteica en ese tipo de pacientes pueden ir bastante dietas concentradas para disminuir incluso el linfedema. Igual que hablaríamos en caso de la citis, ¿no? Que utilizamos dietas concentradas para intentar reducir esa citis, pues también el linfedema podría funcionar. Yo creo que un paciente hay una dieta hiperproteica e hipercalórica sería más indicada que otro tipo de dieta. Sí que sería quizá la más indicada en ese tipo de pacientes. Sí que se da. Vale. Sí. Y desde ahora, un poco ya del público más general, quitando un poco también el tema de los pacientes, que se ve mucho lo que comentabas, ¿no? El uso de este tipo de suplementación, un poco sin ningún tipo de control médico, ni nadie que lo esté un poco regulando. Se ve mucho en el mundo del entrenamiento, en algunos casos, otras personas cuando llegan ciertas épocas del año y empezamos también a ver más anuncios pues de multivitamínicos por una parte, ¿no? No diré marcas ni demás, pero de algunos suplementos orales también con más proteínas y demás, sobre todo eso de gimnasio. Queremos ponernos más fuertes, quiero entrenar más y me pongo a hacer este tipo de ingestas y además muchas veces, pues lo que tú muy bien has comentado también, haciendo como que es el sustitutivo, ¿no? De la alimentación normal que tendríamos que tener. ¿Qué opinas sobre esto y qué cuidados tenemos que tener desde el punto de vista nuestro de que somos sanitarios al fin y al cabo? Claro, buena pregunta, Rigo, buen comentario, porque es verdad que es un problema que tenemos en todos los ámbitos, ¿no? Que incluso he llegado a ver algún caso de un paciente oncológico que su nieto le quitaba los suplementos para tomárselos para ir al gimnasio, o se tomaba también los suplementos de su abuelo, ¿no? Que tenía una enfermedad oncológica. Entonces, hay un boom en cuanto a la suplementación nutricional, pensando también que cuanto más proteínas metas cada límite insospechado, el paciente que mete más de 2,5 gramos o barbaridades así, van a tener más masa muscular, pero hay un dintel a partir del cual ya no se va a absorber más proteína, incluso puede dañar el riñón o tener problemas de Claro, otro tipo. Entonces, en estos casos hay que ser cauto, que todo sea ambiente sanitario y informar mucho a la gente que los suplementos no son batidos, que si quieren un suplemento hiperproteico estándar para la población general, que vayan al supermercado y se lo pueden comprar, que llevan 20 gramos de proteína, muchos de ellos. Pero utilizarlo puede incurrir en problemas muy severos, es decir, porque llevan también una serie de concentraciones de oligoelementos, pueden llevar también el tipo de grasas que llevan. Hay pacientes que no le van bien o pacientes que son sanos que a lo mejor no les va a venir ni mucho menos bien, aparte del gasto sanitario que pueden hacer. Hay que intentar desmitificar y sobre todo también limitar su uso al que de verdad lo necesita. Lo que hablamos, si estás comiendo al 100%, dar más suplementos no tiene ningún sentido y no sustituir una comida. Una comida nunca va a ser sustituida, no es perfecta, ¿no? La fórmula nutricional, por muy bien perfilada que esté esa composición, no va a ser perfecta. Hay que intentar explicar que ese suplemento que estás tomando no es lo más perfecto que tú puedes comer. Desde luego no lo es. Porque no estamos hechos para tomar de esa manera, la absorción es muy rápida, no sigue los pasos adecuados. Si yo tomo un suplemento, esa composición que tiene que absorber muy rápido, no hace el paso, por ejemplo, de efectos saciantes, ¿no? A nivel digestivo. No permitimos que suba la grelina previamente, en el caso de la leptina, esa serie de péptidos y de hormonas que modulan el apetito, no se están produciendo de forma tan normal cuando uno hace el esfuerzo de la masticación, comienza a masticar, traga. Ese proceso hay que intentar siempre que se pueda hacerlo, y más si no está sano. Utilizarlo para el deporte
es un poco una locura y se hace un poco como forma generalizada. Antes de entrenar me tomo un suplemento, pero no tiene ningún sentido. Se puede hacer perfectamente una dieta hiperproteica, entrenar y llegar a un buen nivel físico sin necesidad de recurrir a esto. Eso hay que ser crítico. Hay que ser crítico y fiscalizarlo un poco, claro. Pero sí, Sobre eso todo es estamos todos. En eso estamos todos. una buena educación desde los jóvenes, ¿no? Que muchas veces son los que son más peligrosos en Mucho. controlarlos, en lo que están haciendo y todo, ¿no? Exacto. Nos comentaba también de nuevo María Belén si hay algún suplemento específico para la colitis linfocítica. Sí, como comentábamos antes, no es que haya una marca específica tampoco, pero suplementos que podríamos recurrir, cualquier fórmula oligomonomérica, que hay varias en el mercado, que solamente generalmente llevan 1,5 kilocalorías por mililitro, esas fórmulas son hiperproteicas e hipercalóricas y son oligomonoméricas, será la que mejor iría en este tipo de pacientes. Por lo que hablamos de antes, cualquier inflamación a nivel intestinal es la que mejor iría porque lo que más está comprometido es la absorción. Fórmula siempre oligomonomérica, hipercalórica en muchos casos y generalmente deseable que lleve fibra soluble, ¿vale? Porque la fibra soluble sí es recomendable. Incluso en fase aguda, ¿eh? La fibra soluble, incluso en fase aguda, deberían de llevar fibra soluble. Evitar la insoluble. Eso sí. Vale. Voy a dejar algunos minutillos más a ver si quieren lanzar alguna pregunta más. ¿Y qué experiencia, experiencia, algún caso que hayas tenido así que te haya llamado la atención de cómo has podido manejarlo o que te haya sido más complejo y que puedas compartir también con nosotros, que te resulte interesante de compartir? Sí, hemos tenido pacientes que llegan, sobre todo, ya digo, la mayor parte de pacientes que atendemos, que pautamos suplementación nutricional, son pacientes oncológicos, ¿no? La mayoría de pacientes. Hay pacientes que miran el suplemento a veces como un enemigo, son reacios y vas viendo, tenía un paciente también de un carcinoma de cabeza-cuello que iba pudiendo tragar, le planteamos poner una gastrostomía profiláctica por si dejaba de tragar, pero se hacía el duro, no llegaba a los requerimientos, estaba perdiendo peso, al final le insistimos. Probamos una fórmula nutricional demasiado concentrada, por eso digo a veces lo de la tolerancia, le pusimos 2 kilocalorías por mililitro, una fórmula en pequeñas cantidades porque le costaba al pasar por odinofagia, ¿no? Principalmente, tenía mucha mucositis. Y el paciente ahí lo toleraba más a nivel digestivo. Por eso digo que la fórmula que elige inicial no tiene por qué ser la que después. Luego cambiamos una fórmula menos ambiciosa, menos concentrada, con menos kilocalorías por mililitro, pero que fue tolerándola y gracias al uso de la suplementación nutricional en este caso, el paciente con su dieta equilibrada, insistiendo mucho, le conseguimos también poner fibra porque también tenía problemas de estreñimiento, esa fórmula con fibra, conseguimos que no llegara ni siquiera a necesitar el uso de la gastrostomía y conseguimos que no perdiera peso, se mantuviera. Perdió a lo mejor 1 kilo o 2, pero conseguimos recuperarlo y que se mantuviera ahí. Entonces, caso muy satisfactorio, ¿no? Además, le hacíamos estudio de fuerza con la dinamometría y veíamos que el paciente cuando empezaba con la suplementación, una pauta bien y ya se ensaya abierto a que necesitaba eso, aparte de que él intentaba comer todo lo que podía, mejoraba también la funcionalidad muscular, ¿no? El paciente había mejorado en cuanto a fuerza y habíamos recuperado algo de músculo. También es verdad que le insistimos al paciente que solo la suplementación no vale, le podemos dar muchos gramos de proteína, pero como él no estimule la contracción muscular, eso también lo hemos comentado, pero el paciente tiene que hacer ejercicios de fuerza, cada vez es más importante el músculo como núcleo central, no es un órgano pasivo que solo sustenta el sistema locomotor, no, el músculo es algo mucho más que eso. Y ningún médico se dedica en sí al músculo y aquí estamos entrando todo y tenemos que entrar al músculo. Por eso tiene que hacer un ejercicio de fuerza, siempre. Y si estimula la fuerza con una suplementación adecuada, este paciente oncológico concreto llegó a ser capaz de recuperar peso y mantenerlo. Y la verdad es que nos quedamos bastante contentos con casos así. Lo conseguimos, vamos. Igual que pacientes con Crohn, con fórmulas de este tipo que están muy desnutridas, que piden mucho peso, empiezan a recuperar con ayuda de suplementación. Que siempre están ahí para utilizarlo. Eso es algo que también cuesta mucho en muchas ocasiones, ¿no? Que pensamos que cuando estamos haciendo esa suplementación o mediante algún tipo de medicamento u otro tipo de tratamientos, pero también hay que seguir manteniendo ese grado de actividad y lo que comentas que me parece súper interesante, ¿no? El hecho del mantenimiento y la mejora de la musculatura y de la función, al fin y al cabo, que al final pues es también un factor preventivo, ¿no? De cualquier tipo de otras patologías. Hablábamos antes de la parte oncológica, etcétera, y cómo también se nota esas diferencias, ¿no? De las pérdidas de volumen o de masa muscular con referencia a ciertas patologías, ¿verdad? Claro, el tema del músculo es que no se trabaja mucho, ¿no? Es decir, a lo mejor hay pacientes que bueno, tienen sus limitaciones, gente que no puede. Sale a caminar, hace ejercicio aeróbico, pero se olvida del músculo, ¿no? Entonces, nosotros Eso es. insistimos mucho que está bien que caminen, que hagan aeróbico, pero que en estas condiciones necesitamos que hagan ejercicio de fuerza. No hace falta grandes, yo le digo, coja una botella de agua de
medio litro, empiezan a hacer repeticiones con los brazos, el otro brazo, se levanta y se siente de la silla, lo intenten unas cuantas repeticiones, ahí a ser posible a diario. Y se notan importantes mejorías. Es decir, a nivel, como empiezan a perder el músculo, empezamos a perder también la batalla de la recuperación de ese paciente. Ahí la pérdida del músculo no podemos perderla, más allá de que aportemos suficientes proteínas. Así también una mejor asimilación, ¿no?, de todos esos nutrientes y de todos los factores, me imagino. Sabes que mejora la sensibilidad insulínica, ¿no? El trabajo muscular, había también diabéticos, si hacen su trabajo, mejora esa sensibilidad. Sabemos que el hiperinsulinismo de por sí va a dar problemas en cuanto a también estimula, va a tener más problemas de la reciclado de los ácidos grasos, entonces va a haber más ácidos grasos libres, se sacan, suben los lípidos, van a tener problemas de resistencia insulínica porque las vías oncogénicas también por factores de crecimiento insulindependientes, por así decirlo, van en contra. Entonces toda esa resistencia insulínica, si nosotros trabajamos músculo, lo vamos a mejorar y se van a encontrar mucho mejor y vamos a asimilar nuestros nutrientes, la glucosa dentro donde tiene que entrar, ¿no? Y dar una mejor difusión de esos nutrientes. Está claro que es necesario, el músculo hay que trabajarlo. Si nos podemos quedar con algo importante, en suplementación sí, pero trabajando el músculo. Tiene que ir siempre acompañado. Sí, mejor, porque el suplemento solo no salva. No es suficiente. Que bueno, pues muy interesante toda la ponencia y todas las respuestas que nos has ido dando, también del compartir de tu experiencia y todo. Quiero dejarte que hagas un pequeño cierre, también a los asistentes, y agradecer a los asistentes en este caso pues la escucha y a ti por habernos dado esta extraordinaria charla y sobre todo toda la información súper útil que nos va a servir también a todos como sanitarios. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ti, Luis, a todos los que están hoy escuchando, que están ahí compartiendo detrás de la pantalla y a todo el congreso, que espero que esté siendo aprovechado, que esté disfrutándolo y sobre todo recalcar que somos sanitarios, que al fin y al cabo tenemos que poner en el eje al paciente, lo tenemos que abordar desde toda su perspectiva y hacer una buena evaluación nutricional, ser capaces de cribar y saber este paciente se puede beneficiar y cuando lo tengo ya cribado, decirle, te va a venir bien, darle confianza, elegir un suplemento nutricional adecuado y hacerlo en el contexto adecuado. Y si lo hacemos y además le estimulamos que haga ejercicio físico, hombre, no digo todo, pero va a haber un soporte muy importante que le vamos a ayudar. Y es que además se va a sentir mejor. La mejora de calidad de vida también la vamos a tener. Y más allá, como hablado de mejora de supervivencia bruta, pero vamos a tener muchas menos complicaciones, que a mí va a ser menos tortuoso y lo va a agradecer el paciente y su familia, vamos, para todos. Es muy satisfactorio. Cuando uno se mete en este tema, en este mundo, ve que puede hacer más de lo que uno cree. ¿Vale? Pues solamente eso. Pues nada, muchísimas gracias y cerramos así con todos tus consejos y todos los tips que nos has dado. Muchas gracias a todos los asistentes y nada, pues ya hago el cierre oficial de este congreso también, así que lo dicho, muchas gracias y esperamos verles muy prontito. Y a ti también, Luis, pues contar contigo para ver cómo van todos estos avances a nivel clínico, a nivel de investigación, saber más y poder seguir compartiendo todos estos conocimientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.